Desde pequeño, siempre fui cético en cuanto a las creencias religiosas de mis padres. Ellos eran fervientes devotos y me enseñaron que la fe podía mover montañas. Pero, para mí, todo eso eran solo cuentos para consolarse en tiempos difíciles. Cuando mis padres fallecieron, me dejaron un legado de fe que sentí más como una carga que como un regalo. Decidí entonces embarcarme en un viaje para demostrar que la religión no tenía nada de especial y que, en el fondo, lo que ellos creían era solo un refugio emocional. Mi primera parada fue la iglesia de San Francisco en Quito, un lugar histórico que mis padres solían visitar con frecuencia. La iglesia, con su arquitectura barroca y sus detalles intrincados, me parecía solo una pieza de museo. Durante mi visita, mientras examinaba las pinturas en el altar mayor, sentí una presencia que no podía explicar. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por un momento, juraría haber visto una figura luminosa en una de las ventanas de vitrales. Pensé que era mi imaginación, así que continué mi viaje hacia el pueblo de Otavalo, famoso por sus mercados de artesanías. En Otavalo, decidí quedarme en una pequeña posada regentada por Doña Rosa, una mujer mayor con una fe tan fuerte que me parecía casi palpable. Ella me habló de la devoción de la comunidad y me invitó a una misa local que se celebraba en una iglesia humilde. Aunque al principio estaba reticente, acepté asistir. Durante la misa, mientras los fieles cantaban himnos y rezaban, me invadió una sensación de paz que no podía ignorar. La presencia de los demás y la atmósfera de la iglesia me envolvieron de una manera que nunca había experimentado. Al día siguiente, mientras paseaba por el mercado de Otavalo, me encontré con un anciano llamado Don Manuel, que vendía amuletos y talismanes. Empezamos a conversar y, para mi sorpresa, él parecía conocer detalles íntimos de mi vida, cosas que nunca le había contado a nadie. Me dijo que había una tradición en su familia que implicaba hacer un peregrinaje a un santuario en la laguna de Cuicocha, una hermosa laguna volcánica cerca del pueblo. Decidí seguir su consejo y hacer el viaje. La caminata hasta la laguna fue larga y desafiante, pero al llegar, me encontré con un paisaje impresionante. El agua cristalina y las montañas circundantes creaban una atmósfera casi mágica. Mientras contemplaba el horizonte, sentí una conexión profunda con algo más grande que yo. De repente, una brisa suave acarició mi rostro y una voz susurrante pareció decirme que mis padres estaban en paz y que su fe era verdadera. Esa noche, mientras dormía en una cabaña cerca de la laguna, tuve un sueño vívido. Soñé que estaba en un antiguo campo de batalla, rodeado de luces y sombras. En el sueño, vi a mis padres, más jóvenes y felices, rodeados por una luz cálida. Ellos me sonreían y me decían que estaban orgullosos de mí, que entendiera que la fe no era solo una creencia, sino una forma de conectar con lo divino. Me desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo una paz y una claridad que nunca había experimentado. Regresé a Quito con una nueva perspectiva. Aunque no puedo explicar todos los eventos que viví, sentí que mi viaje había sido una forma de reconciliarme con el legado espiritual de mis padres. La ceticidad que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda gratitud y una conexión espiritual que había eludido mi comprensión durante años. Este viaje no solo me permitió honrar la memoria de mis padres, sino que también me llevó a descubrir una parte de mí mismo que había estado escondida. Decidido a explorar más profundamente esta nueva perspectiva, me dirigí hacia la ciudad de Loja, conocida por su ambiente tranquilo y espiritual. Allí, encontré un pequeño monasterio benedictino en las afueras de la ciudad, donde vivían monjes dedicados a la contemplación y la oración. Decidí pasar algunos días en el monasterio, buscando entender mejor el tipo de vida que mis padres habían valorado tanto. El monasterio, rodeado de exuberantes jardines y colinas verdes, ofrecía un retiro perfecto del bullicio de la vida cotidiana. Los monjes eran amables y acogedores, y aceptaron mi presencia con naturalidad. Participé en las actividades diarias, desde las oraciones matutinas hasta las caminatas meditativas por los senderos del monasterio. A medida que me sumergía en esta rutina, descubrí un sentido de serenidad que antes me había sido esquivo. Una tarde, mientras caminaba solo por los jardines, conocí a un joven monje llamado Fray Esteban, que parecía tener una comprensión profunda del camino espiritual. Conversamos durante horas sobre temas de fe, vida y propósito. Fray Esteban compartió historias de su propio viaje espiritual y me animó a explorar la meditación y el silencio como herramientas para encontrar respuestas internas. Inspirado por nuestras conversaciones, comencé a practicar la meditación y la introspección de manera más seria.
Pasaba largos periodos en silencio, reflexionando sobre mi vida, mis dudas y mis creencias. Fue durante estos momentos de silencio que experimenté revelaciones sorprendentes. Sentí como si mi corazón se abría a una mayor comprensión de la vida y del universo, y una sensación de conexión con algo trascendental que no podía describir con palabras. Una noche, mientras meditaba bajo un cielo estrellado, tuve una visión inusual. Vi a mis padres, nuevamente, pero esta vez en un lugar lleno de luz y paz. Ellos estaban rodeados por una energía vibrante, y me transmitieron una sensación de amor incondicional y aceptación. Me dijeron que habían estado esperando este momento, que el viaje que había emprendido no solo era para honrarlos, sino también para descubrir una verdad más grande sobre el amor y la espiritualidad. Esa visión cambió mi perspectiva por completo. Entendí que no se trataba solo de probar si la fe era real, sino de abrirme a la posibilidad de experimentar una conexión genuina con lo divino. Regresé a Quito con un renovado sentido de propósito y gratitud. Mi viaje no solo me permitió reconciliarme con el legado de mis padres, sino que también me llevó a descubrir una fe profunda y personal que ahora valoraba profundamente. Decidí compartir mi experiencia con otros, no para convencerlos de que creyeran en lo que yo había encontrado, sino para ofrecerles una visión de cómo la búsqueda espiritual puede transformar nuestras vidas de maneras inesperadas. Mi viaje desde la ceticidad hasta una conexión espiritual real me enseñó que, a veces, la verdadera fe no se encuentra en los dogmas o las pruebas, sino en la experiencia personal y en la apertura del corazón a lo desconocido.